Cuando nos referimos al movimiento semiparabólico, nos estamos refiriendo al movimiento de cuerpos cuyas gráficas en relación de tiempo y velocidad depictan media parábola. Muy frecuentemente el movimiento semiparabólico se hace desde la cima de una estructura, ya que desde aquí es que el cuerpo adquiere el movimiento semiparabólico del cual estamos hablando. Un ejemplo perfecto de este tipo de movimientos, por ejemplo, si tenemos una pelota o un bloque desde un edificio, o incluso se podría representar desde tu altura, utilizando tu altura lanzando un bloque. Podrías aquí observar cómo el objeto cayendo desde una estructura hasta caer al suelo crea una semiparábola. Desde ahí, si fuéramos a graficarlo en dos dimensiones, podríamos ver claramente cómo la semiparábola se desarrolla. El movimiento parabólico, ahora, es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. A diferencia de la semiparábola, esta es una parábola completa. O sea, en vez de hacer un trayecto semiparabólico, hace un trayecto parabólico. Esto corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que presenta mínimo de resistencia durante su avance y que está sujeto a un campo gravitatorio. Hablemos un poco de las características que constituyen un movimiento parabólico. Entre ellas, mientras el objeto se mueve, la fuerza de gravedad influye sobre estas. Una vez alcanza su punto más alto, la gravedad lo obliga a descender de la misma forma que sube. El cuerpo tiende a bajar. El ángulo de salida siempre será el ángulo igual a su llegada. Un ejemplo claro de esto se observa en el movimiento parabólico, es cuando pateamos una pelota de fútbol. El viaje que ésta hace, al graficarlo se puede observar la creación de una parábola entera, ya que el balón se dispara y eventualmente crea un arco, hasta caer de nuevo al suelo, posterior de haber recorrido dicha distancia. Bueno, aquí podemos ver una gráfica de posición en función del tiempo y podemos ver que el tiempo, que son en medio segundo, siempre es positivo, y la posición, que medía metros, no siempre es positivo. También puede ser negativo, pero no significa que los metros sean negativos, sino que se puede mover de adelante a atrás y ahí puede ir cambiándose la posición. Entonces, por ejemplo, para explicar más esta gráfica, tenemos nuestro punto de referencia que es 0, entonces significa que el objeto comienza en el segundo 0, está a 20 metros de ese punto de referencia que nos está dando la gráfica. Y entre los primeros 2 segundos, el segundo 1 y 2, se mueve 40 metros hacia adelante. Después se queda en esa misma posición, no se mueve por un segundo y después echa para atrás. Y se sigue bajando, la gráfica sigue bajando, en unos momentos se queda quieto el objeto, otra vez baja. Pero cuando baja aquí del segundo 5 al 6 no necesariamente significa que no está en metros negativos, sino que está echando más para atrás del punto de referencia que tenemos. Bueno, en estas gráficas se pueden encontrar varias cosas, tales como la distancia total que recorrió el objeto, el desplazamiento total, que no es lo mismo. El desplazamiento total se refiere a la diferencia entre la posición final del objeto con la posición inicial. Por ejemplo, si un objeto comienza a 3 metros a los 0 segundos y recorre 10 metros y también termina a los 3 metros, el desplazamiento total ahí sería 0, porque aunque sí se movió en total, no cambió de la posición inicial al final. También se puede encontrar la velocidad promedio y la velocidad instantánea, al igual que la rapidez promedio y la rapidez instantánea. Bueno, algo muy importante de estas gráficas de velocidad versus el tiempo es saber diferenciar y saber reconocer que esto no es metros o posición sobre el tiempo, sino es toda una velocidad. Entonces aquí podemos calcular o inferir o lograr ver la aceleración, y también se puede descubrir el desplazamiento. Por ejemplo, en el primer segundo podemos multiplicar el primer segundo por la velocidad en la que está, que sería 2 metros por segundo. Entonces podemos multiplicar 2 metros por segundo por
el primer segundo, que sería a 2 metros que está el objeto. Pero lo importante de esta gráfica, aunque este no es el recorrido necesariamente que hace el objeto, aquí podemos ver que el objeto coge una aceleración cada vez más alta, coge una velocidad más alta, perdón. Sin embargo, la aceleración va disminuyendo. No significa que la aceleración en estos puntos, como podemos verlos, aquí no hay una aceleración negativa. Sí puede ser, al igual que la velocidad puede ser negativa, pero en esta gráfica la velocidad y la aceleración es positiva, solamente que mientras más incrementa la velocidad aquí, podemos ver que en un punto va a llegar que la recta tangente va a ser 0. Y entonces ahí la aceleración va a ser 0. Entonces podemos ver que la aceleración en los primeros segundos va a ser más alta, pero lentamente va a ir disminuyendo, ya que se va acercando al 0, que es el punto o la velocidad más alta que va a alcanzar el objeto. Las gráficas de aceleración versus tiempo pueden variar en función de la aceleración y el tiempo en cuestión. Sin embargo, hay algunos patrones comunes que se pueden observar en estas gráficas. Primero, en el movimiento uniformemente acelerado, si un objeto experimenta una aceleración constante, la gráfica de aceleración versus tiempo será una línea recta horizontal. Esto se debe a que la aceleración no cambie con el tiempo. Aceleración variable. Si la aceleración del objeto cambia con el tiempo, la gráfica de la aceleración versus tiempo será una curva. La forma de la curva dependerá de cómo cambie la aceleración. Por ejemplo, si la aceleración aumenta con el tiempo, la curva será una curva hacia arriba. Aceleración negativa. Si un objeto se desacelera o se mueve en dirección opuesta a la aceleración, la gráfica de aceleración versus tiempo será una línea recta que desciende. Esto se debe a que la aceleración es negativa. Aceleración cero. Si un objeto no experimenta aceleración, la gráfica de aceleración versus tiempo será una línea horizontal en el eje de la aceleración cero. En general, la gráfica de aceleración versus tiempo puede proporcionar información increíblemente útil para saber cómo un objeto se mueve y cómo su velocidad cambia teniendo en cuenta el tiempo. Bueno, la pregunta 6 dice: un proyectil es lanzado horizontalmente desde una altura de 36 metros con velocidad de 45 metros por segundo. Y hay que calcular A, el tiempo que dura el proyectil en el aire, B, el alcance horizontal del proyectil en el aire, y C, la velocidad que posee el proyectil al llegar al suelo. Primero reconocemos que este es un movimiento semiparabólico, y entonces ahora sacamos las variables que tenemos tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Tenemos que buscar el tiempo, entonces el tiempo no nos dan son la altura, que serían negativo 36 metros porque va de abajo para arriba, y la aceleración del eje vertical, que siempre es la gravedad, que son negativo 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y del eje horizontal tenemos la aceleración, que siempre es 0 porque la velocidad es la misma, y la velocidad, que es 45 metros por segundo. Entonces, primero, para encontrar el tiempo necesitamos tener la fórmula para encontrar el tiempo. Aunque este sea el tiempo al cuadrado, podemos encontrarla de esta manera, porque ya tenemos estas variables que son, o por así decirlo, el desplazamiento vertical y la gravedad. Entonces ponemos el desplazamiento vertical, que son negativo 36 metros, igual a 1 medio por negativo 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces dividimos esto aparte entre esto, y eso nos daría un tiempo al cuadrado de 7.34 segundos. Entonces después hay que quitar la raíz, entonces la ponemos de este lado, y el tiempo final nos daría 2.71 segundos. Ahora tenemos que encontrar el alcance horizontal, entonces tenemos que ver la fórmula que nos da el alcance horizontal con las variables que tenemos, y entre esas está la velocidad inicial, que sabemos que es 45, y el tiempo, que lo acabamos de encontrar. Entonces solamente sería, para encontrar el desplazamiento, sería 45 por 2.71 y nos daría 121.95 metros. Y finalmente, para encontrar la velocidad del proyectil al llegar al suelo, pues hay que hacer dos ecuaciones, porque la ecuación que tenemos, que encuentra la velocidad en total, en general, es velocidad a la 2 igual a velocidad en el eje horizontal a la 2 más la velocidad en el eje vertical a la 2. Entonces nos falta encontrar la velocidad en el eje vertical.
Para encontrarla necesitamos solamente la gravedad y el tiempo, que ya los tenemos. La gravedad es negativo 9.8 siempre, y el tiempo lo encontramos hace poco, que es 2.71. Y entonces la velocidad en el eje vertical nos dio negativo 26,6 metros por segundo. Entonces ahora ponemos estos valores aquí en esta ecuación: 45 a la 2 más negativo 26.6 a la 2. Y al quitar la raíz cuadrada, esto fue un error, ya se puso la raíz cuadrada también de este lado, y cuando hacemos todo eso nos da 52,27 metros por segundo. El problema 7 dice que un arquero lanza desde el suelo una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo a una elevación de 50 grados. Hay que calcular la altura máxima del balón, la distancia del portero hasta el punto donde caerá en el campo y el tiempo total en que la pelota estará en el aire. Entonces hay que reconocer que este es un movimiento parabólico, no semiparabólico, entonces hay que usar las ecuaciones adecuadas. Vamos a encontrar el tiempo, tenemos la aceleración en ambos y la velocidad y el ángulo. Pues primero hay que encontrar la altura máxima del balón, que es con esta fórmula de la altura fija, que es velocidad a la 2 por seno a la 2 del ángulo dividido en 2 por la gravedad, y aquí la gravedad, en vez de ser negativa, va a ser positiva. Entonces ponemos todos esos valores que ya tenemos previamente aquí en esta ecuación, y la altura máxima del balón nos da 11.97 metros. Después vamos a encontrar la distancia desde el portero hasta el punto donde cae el balón en el campo, que sería como la distancia horizontal, y tenemos una fórmula fija igual, que es muy parecida a esta, sino que ahora en vez de el seno a la 2 tenemos seno y el ángulo por 2. Entonces tenemos también la velocidad a la 2, que es 20 a la 2 por seno, en vez de seno de 50 es seno de 100 dividido en 9.8, no 2 por 9.8, que eso nos daría la distancia de 40.2 metros. Y finalmente, para encontrar el tiempo, tenemos dos ecuaciones. Una ecuación es del tiempo en la altura máxima, que demora en alcanzar la altura máxima, y el tiempo que demora en total. Entonces la altura, este es el tiempo total, que es 2 por la velocidad por seno dividido entre la gravedad. Entonces sabemos otra vez que la velocidad es 20 metros por segundo, el ángulo es de 50 y la gravedad nuevamente es positiva acá, es de 9.8. Y el tiempo total nos da 3.13 segundos.